Dios mío, ayuda a mis hermanos, Señor. Yo sé que algunos tal vez tienen motivos, Señor, razonables por el cual no venir, pero Dios mío, aquellos, Señor, que, Dios mío, solamente porque no quieren venir, Señor, ten misericordia de ellos y ayúdanos, Padre. El mejor lugar, Señor, para estar es en tu casa. Yo creo que tú nos das, Señor, mucho más tiempo para estar en otras actividades, pero Dios mío, ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Y ahora, Dios mío, abrir tu palabra, ayúdanos, Padre, danos de tu gracia, Señor, para que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos que se han esforzado en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú hables a su corazón, Señor, una palabra, algo, Señor, que ellos se lleven en esta noche en sus corazones, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Si tienen su Biblia, hermanos, vamos a leer unos versículos en San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. Del verso 20 en adelante. San Mateo 11, del 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Amén. Pueden sentarse, hermanos, si están de pie. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo quiero dar gracias a Dios en esta noche porque Dios nos guardó y como ustedes saben, pues ya llegamos con bien. Y siempre, hermanos, que visitamos Israel, es una cosa importante que Israel, hermanos, tiene tantos lugares que, pues todos los lugares bíblicos, y es imposible visitarlos todos de en una sola visita, ¿verdad? En una sola vez que vayamos. Entonces, a veces hay oportunidad de visitar otros lugares, y en esta ocasión visitamos algunos lugares que no habíamos visitado antes. Y en cada lugar, hermanos, pues Dios siempre nos impresiona, ¿verdad? Nos habla con alguna cosa. Y a veces hay cosas que hemos recibido ya, hemos leído o hemos predicado o hemos escuchado predicaciones, pero cuando uno está en esos lugares, como que algo nuevo se recibe o como algo en cada lugar. Entonces, yo quiero compartir, hermanos, solamente en esta noche, ¿verdad? Mi mensaje realmente no es algo más estructurado como a mí me gusta, pero, hermanos, yo quiero hablarles de mi corazón y hay cosas, hermanos, que a veces le digo, al estar en esos lugares, Dios nos impresiona. Entonces yo quiero llevarlos a algunos pasajes. Y este pasaje, hermanos, yo lo leí porque es un lugar donde estuvimos en esta ocasión, en ese lugar de Corazín y Betsaida. Ese lugar, hermanos, está en la región de los Gadarenos. Y la palabra de Dios nos dice aquí, ¿verdad?, que el Señor Jesús reprende, dice que comenzó a reconvenir a estas ciudades, porque en esas ciudades, hermanos, el Señor había hecho muchos milagros. Y ellos, sin embargo, no se habían arrepentido. O sea, que ellos como que tomaron los milagros así como que ya pasaron, ¿verdad? Pero que no hubo un arrepentimiento en sus corazones, como que no hubo agradecimiento, como que como que ellos no les afectó pues lo que había pasado. Ahora, ¿cuáles son los milagros que pasaron en esa región? Porque también más adelante habla de Capernaum. Ustedes saben que Capernaum fue, pues por decirlo así, el pueblo donde Jesús estuvo mucho más tiempo. Ahí es donde se dice que estaba la casa de Pedro. Ahí, bueno, sucedieron un montón de cosas también ahí. En esa región el Señor hizo muchos milagros, pero aquí en esta ocasión les está reconviniendo porque ellos no se arrepintieron. Entonces, sin duda que hay lecciones para nosotros, pero
quiero que veamos algunas de las cosas prominentes que pasaron en este lugar. En San Marcos capítulo 5 vemos una de las cosas, algo de lo que pasó en esa región, y es algo tremendo, ¿verdad? En Marcos capítulo 5 nos habla acerca de este personaje que se lo conoce como el endemoniado gadareno. Dice, vinieron a otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y es esa región donde le digo que está estas ciudades. Y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podría atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que él al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y les contaron, dice, lo que habían visto. Verso 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense, hermanos, un milagro tremendo. O sea, esto es de los milagros que sucedieron en esa región, y ese es uno de esos más prominentes que sucedió ahí. Sin embargo, esta gente, fíjense, después de que este hombre endemoniado, imagínense la tremenda situación de este hombre, que dice, ver aquí la palabra, que siempre andaba de día y de noche dando voces en los montes, dice, en los sepulcros. Y luego dice que nadie, dice que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. O sea que era algo tremendo, ¿verdad?, que este hombre estaba pues haciendo ahí, y de tal manera que todo el mundo, me imagino, que tenía temor a este hombre. Y ahora viene el Señor Jesús, echa fuera los demonios, dice que ellos le piden permiso que los eche a un hato de cerdos. Ahí cerca de ahí está el mar de Galilea. Entonces dice que cuando ellos, pues Dios, el Señor Jesús le da permiso, se van a esos cerdos y se precipitan al mar. O sea, dice que eran como 2,000 cerdos. O sea, imagínense la cantidad de demonios que tenía este hombre. Pero después de que él es sanado, de que él está sentado ahí en su juicio, fíjense qué tremendo, hermanos. En lugar de que esta gente pues diera gloria a Dios, o que cuántas veces encontramos en el Evangelio donde cuando el Señor Jesús está, la gente le dice, quédate con nosotros. O sea, creo que el anhelo de toda persona debería de ser, Señor, quédate con nosotros, está con nosotros. Sin embargo, hermanos, esta gente, en lugar de decirle quédate, dice vete. O sea, es algo que no se podría creer, ¿verdad? Imagínense, Dios está bendiciendo un hogar, Dios está bendiciendo una ciudad, Dios está liberando a este hombre, y en lugar de nosotros decirle quédate, Señor, le decimos vete. Ahora, hermanos, yo creo que nosotros quizás no lo hemos dicho alguna vez al Señor literalmente o en voz, ¿verdad? Vete, pero muchas veces con nuestras actitudes, hermanos, a veces como que hacemos lo mismo, y muchas veces no valoramos
lo que Dios nos ha dado. Yo creo, hermanos, Dios me habló fuertemente en esto porque a veces como que pensamos que nosotros no hemos recibido nada, como que a veces nos acostumbramos a las bendiciones de Dios y a veces como que nos volvemos un tanto malagradecidos, o sea que no queremos creer, no queremos, hermanos, reconocer lo que Dios ha hecho a nosotros. Quizás no pase en todos, pero esta palabra, hermanos, tal vez a todos nos haga reflexionar. Piensa en tu vida, piensa en las cosas que Dios ha hecho. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que a veces las situaciones no están tan bien en nosotros, a veces hay situaciones, problemas en la familia, qué sé yo, pero siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Siempre hay algo, hermanos, por qué estar agradecidos con el Señor. Y entonces cuando nosotros, hermanos, nos portamos de esta manera, pues nos hacemos acreedores a que el Señor Jesús pueda declarar también esa situación que declaró contra esta gente. O sea que Él les dice, en el día del juicio, el juicio contra Tiro y contra Sidón, o sea, esas ciudades que eran paganas, dice, va a ser más tranquilo porque si se hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, tal vez mucha de esa gente se hubiera arrepentido, dicen, en cenizas, ¿verdad?, con una pena tremenda. Y luego, y como digo, es lo que a veces pasa, porque a veces nos acostumbramos a que Dios nos visita, que Dios está con nosotros, pero a veces como que perdemos esa fe y que, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos mantenernos, para que Dios nos ayude para que podamos, hermanos, estar siempre con esa sensibilidad y siempre reconocer, hermanos, de que Dios está con nosotros y de que Dios, a veces pasamos por situaciones difíciles, a veces pasamos por problemas, pero siempre, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, siempre la mano de Dios va a estar con nosotros. Siempre el Señor nos saca de una, nos saca de otra y que podamos ser agradecidos con Dios. Hermanos, esa región, porque estuvimos esta vez ahí, le digo, es una región que ahora está abandonada, o sea que está como estéril, es abandonada, o sea que el juicio del Señor Jesús de alguna manera cayó sobre esa región. Ahora le conocen como un parque, el Parque Nacional de Corazín, pero realmente son solamente ruinas las que hay allí. Hay ruinas de algunas viejas sinagogas, pero todo lo demás es desierto, o sea que está sin vida pues el lugar. No es un lugar a donde podríamos decir que está floreciendo y que hay gente y que están recibiendo bendición de Dios. No, o sea que está totalmente desierto, porque en su tiempo, ¿verdad?, cuando ellos tuvieron la oportunidad de ver esos milagros y de ver tantas de esas cosas, no creyeron, o sea, no fueron agradecidos con Dios, no valoraron lo que tenían. Y hermanos, Dios nos ayuda a nosotros para que otra vez, ¿verdad?, siempre podamos estar, hermanos, en una actitud de agradecimiento siempre, de que nosotros podamos seguirle creyendo a Dios. Como les digo, a veces, hermanos, quizás usted voltea y dice, bueno, ¿de qué le voy a dar gracias a Dios? Hay tantas cosas de darle gracias a Dios, hermanos. Yo estaba pensando esta semana, ¿verdad?, con la situación que pasó con nuestros hermanos de Whittier, ¿verdad?, nuestros hermanos de Good Shepherd. Y me estaba acordando, hermanos, que cuando vino el electricista hace poco, que estuvo revisando todos los cables abajo, él nos dijo algo, fíjese, nos dijo, es un milagro, dijo, realmente es un milagro que ustedes no se hayan quemado ya, porque todo el sistema de cables estaba totalmente malo, o sea, que quemado, o sea, literalmente, porque, bueno, cuando lo pusieron, o los que le han metido mano, la verdad no eran profesionales. Y entonces él dijo esas palabras, dijo, es un milagro que realmente a ustedes no les haya pasado nada acá. Pues realmente es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Yo sé que siempre hay gente orando por esta congregación, por esta iglesia. Yo no estoy diciendo de que por ellos no, yo estoy diciendo que Dios tiene un propósito para cada congregación, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es de que tendríamos que darle gracias a Dios siempre. Y siempre, ¿verdad?, gracias por nuestro edificio, gracias por todo lo que, Señor, tenemos, que a lo mejor, claro, ¿verdad?, deseamos o anhelamos muchas cosas más, y eso es algo bueno también, pero, hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Que Dios, hermanos, no tenga que venir y darnos estas palabras, ¿verdad?, de desaprobación, y que de alguna manera
nosotros vayamos a caer en una situación así de ser ingratos o de ser no creyentes, de no creer. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros pues reconocer siempre las bendiciones de Dios y ser agradecidos, tener siempre un espíritu agradecido delante del Señor. Ahora, como le digo, visitamos varios otros lugares. Otro lugar que a mí me impresionó y que siempre me ha impresionado, que la vez pasada no habíamos ido, pero esta vez fuimos, es un lugar que se llama Beth-Shan. Ahora, en el capítulo 31 de Primera de Samuel, vamos a ir allá, porque esto al final tiene relación lo que estoy diciendo de los dos pasajes. Primera de Samuel 31, dice la palabra del Señor, Primera de Samuel 31. Esto tiene que ver, hermanos, con Saúl y sus hijos. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. O sea, una historia triste, ¿verdad? Que es la historia de cuando Saúl y sus hijos son muertos. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y acreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre de ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Beth-Shan. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Beth-San y vinieron a Jabes y los quemaron ahí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Este es otro lugar que esta ocasión visitamos también, Beth-San. Y como digo, siempre hay cosas que nosotros podemos aprender. Y aquí, hermanos, tiene que ver con un hecho triste, ¿verdad?, en la vida de Saúl y de sus hijos. Hermanos, ustedes saben que el pueblo de Israel, pues Dios era su gobernante, Dios era su rey, Dios era el que estaba con ellos. Pero el pueblo empezó a ver a los reyes, a los pueblos vecinos, que ellos tenían reyes. Entonces ellos también dijeron, nosotros también queremos rey. Pues lógicamente sabemos de que no era la voluntad de Dios. Eso, o sea, Dios en lo profundo quería Él seguir siendo, porque después Samuel, ¿verdad?, cuando vienen ellos a decirle que quieren un rey, Él les dice, bueno, Dios es su rey, ¿por qué ustedes quieren un rey? Y ellos dicen, no, queremos rey. De tal manera de que Samuel les tiene que explicar, le dice, bueno, si van a poner un rey, el rey les va a hacer esto, va a traer sus hijos para la batalla, los va a tener ejército. Le dice todo lo que le iba a pasar. Ellos dicen, no importa, queremos rey. Entonces, todo lo que tiene que ver con Saúl, en primer lugar, pues fue una iniciativa del pueblo, y todo, hermanos, hemos visto muchas veces, ¿verdad?, que todo lo que tiene que ver con Saúl, todo fue humano realmente. Porque ustedes saben cómo se seleccionaron a Saúl. Bueno, pues era porque era el más grande, se sobresalía, ¿verdad?, de todos los demás, de buen parecer y todo esto. Pero, y luego después cuando lo ungen, casi a todos los reyes, como David, y los demás reyes que Dios realmente ungía, ellos eran ungidos con un cuerno, ¿verdad?, con un cuerno de aceite. Pero todo lo que tiene que ver con Saúl tenía que ver con algo humano, porque si ustedes saben la historia,
A Saúl lo ungieron de una redoma, dice, de una redoma de aceite, no fue un cuerno, o sea que todo era humano, pues, ¿verdad? Y entonces, pero de alguna manera, hermanos, de alguna manera, Dios estuvo de acuerdo, o sea que de alguna manera hay algunos pasajes, ¿verdad?, donde habla de que realmente Dios, pues, ya cuando ellos pidieron rey, Dios dijo, bueno, ok, se los voy a dar, y de alguna manera Dios aprobó eso. Por ejemplo, en 1 Samuel 9 ahora, 1 Samuel 9, dice, ahí había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de un benjamita, dice, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que era algo pues especial este hombre. Luego en el versículo 15 a 17 dice, y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado a mí. O sea que fíjense, o sea que Dios, ¿verdad? Dios está aquí, pues como que dice, de acuerdo a que Saúl sea el rey. Aunque, como les dije hace un momento, aunque todo esto era por una petición humana, y aunque todo se llevó a cabo de esa manera, pero de alguna manera como que Dios estuvo de acuerdo con que estuviera Saúl. Porque después, ustedes saben, cuando David entra en la escena, David pues muchas veces no lo quiere matar, porque él dice, es el ungido de Dios. Pero hermanos, por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón, Saúl empezó a desviarse y empezó a hacer cosas que no estaban bien. Porque al principio él era humilde. Cuando vienen todos para ungirlo, cuando vienen todos, resulta de que no lo encontraban, y cuando lo buscan dice que estaba escondido ahí. O sea que él realmente como que era penoso, pues. O sea que no era el tipo de personas que dijo, yo quiero ser rey. O sea que de alguna manera pues Dios lo puso a él. Y podemos decir de que aunque no era la voluntad de Dios de que él fuera rey, pero bueno, ya el pueblo había dicho y Dios estuvo de acuerdo. O sea que tenía la bendición de Dios, Saúl. Pero vemos que después él empieza a obrar mal, porque cuando no sabemos realmente qué es lo que Dios realmente tenía para él, pero cuando surge David, entonces este hombre empieza con unas envidias tremendas. Ustedes saben lo que pasa con él. Y eso pues lo lleva a cometer tantas cosas que llega un momento en que él se vuelve como loco porque quiere matar literalmente a David. Y ustedes saben que dice la palabra que no solamente en una, sino que más de una ocasión él le tiró una lanza para enclavarlo en la pared, o sea, para matarle. David no había hecho nada en contra de él. Sin embargo, Saúl, con esa cosa que él tenía, ¿verdad?, en contra de David, él quiere dañarlo de tal manera de que David sale huyendo, y sabemos cómo lo está persiguiendo, y varias veces, ¿verdad?, que en una ocasión que David lo tiene ahí a merced, y sus ejércitos sus hombres le dicen, mira, ahí está David, ahí está Saúl, levántate, ¿verdad?, y mátalo. Pero David no quiere hacerlo porque dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, porque todavía lo reconocía David como el ungido, a pesar de todas las cosas que este hombre estaba haciendo. Hermanos, pero sin embargo Saúl no se arrepiente. O sea que Saúl sigue en su situación y llega hasta el momento en que él pierde pues el reinado. Y como hemos dicho muchas veces, Saúl no perdió el reinado por algo malo tal vez que haya hecho, en sentido de que un pecado grave. Sencillamente él fue porque él desobedeció. Ustedes saben que hemos hablado aquí mucho aquí sobre el concepto de pecado y de maldad, ¿verdad? Y nosotros, pues hay una diferencia entre lo que es pecado y lo que es maldad. El pecado es algo que cometemos
pues sin querer, ¿verdad? La palabra pecado realmente, la definición en los idiomas originales es errar al blanco, o sea, errar al blanco. Tú en la mañana, o nosotros en la mañana cuando salimos de la casa, no salimos con ese deseo, voy a hacer algo, le voy a dañar a alguien, o voy a hacer esto, no. Pero pues en el transcurso del día a veces pasan cosas, ¿verdad? Y uno, en lugar de hacer lo correcto, hace lo incorrecto, o sea, le hierra al blanco, o sea, le erramos al blanco, y entonces pecamos. Pero la maldad es otra cosa, porque la maldad es cuando uno quiere hacer su voluntad. O sea, y es algo que está más profundo, y eso es algo más difícil, porque el pecado Dios lo perdona, pero cuando hay alguien que tiene un corazón, ¿verdad? Sí, que quiere hacer su voluntad, eso es algo más difícil todavía. Eso es maldad, y realmente eso es lo que tenía Saúl. Porque vuelvo a repetir, cuando él pierde el reino, no por algo así escandaloso que hizo. De hecho, él pierde el reino por algo religioso que hizo. Ustedes saben que dice que estaban los filisteos rodeando al ejército de Saúl y el profeta no llegaba, ¿verdad? No, entonces dice que él, dijo, voy a ofrecer el holocausto, o sea que tenía que ofrecer el holocausto y tenía que esperar a Samuel para, como sacerdote, tenía que hacerlo Samuel, pero como no llegaba, él se desesperó y dice que, incluso dice ahí, me esforcé, dice, y ofrecí. Entonces Samuel le tiene que decir, has hecho mal, no tenías que hacerlo y por lo tanto el reino es quitado de ti. O sea que realmente por una cosa religiosa, o sea, por algo que hasta él pensó que era algo bueno que él había hecho. Y ustedes saben todo lo que Samuel le dice a Saúl, es mejor la obediencia, ¿verdad?, que los sacrificios. Y entonces, pero él pierde el reinado por eso. Y hermanos, aquí en este pasaje de 1 Samuel 31, y pues relacionándolo con el lugar de Bet-Shan, es algo triste porque ahí es a donde, en ese lugar, o sea, de ahí es a donde muere Saúl con sus 2 hijos y es colgado en los muros de esa ciudad. Algo tremendo, o sea que otra vez alguien que no supo retener lo que tenía, alguien que tal vez no se dio cuenta de lo que tenía. No sabemos, posiblemente ya en la mente de Dios estaba que David iba a ser el próximo rey, pero Saúl no tenía que haber terminado de esa manera. Incluso ustedes saben que su hijo Jonatán fue pero muy amigo de David, y era un hombre con un corazón diferente también al de Saúl. Pero bueno, ahí no solamente Saúl se muere, no solamente esta situación negativa le cae a Saúl, sino que a sus hijos también, y sus hijos son muertos ahí. Es una tristeza, ¿verdad? Entonces cuando uno va a ese lugar y ve, ¿verdad? Porque ahora pues después fue una ciudad romana y bueno, pero todavía como que cuando uno recuerda esta historia, ¿verdad? Todavía como que uno se imagina ahí en esos muros, claro, ahora ya no están, hay una serie de murallas ahí, pero son unas columnas, pero ya son de mucho después. Pero cuando está en ese lugar, uno se imagina qué es lo que pasó ahí. O sea, realmente una tragedia, o sea, que ahí fueron colgados los cuerpos, pues sin cabeza, de Saúl y de sus hijos. Y ahí es a donde podemos decir que vino a terminar Saúl, que no tenía que haber terminado así, pero otra vez por su desobediencia, porque no se arrepintió, porque su corazón no estuvo recto delante de Dios, por lo que sea, pero él terminó así. Y ahí está otra lección más o menos parecida, ¿verdad?, a los de Corazín y Betsaida, que el Señor Jesús le recrimina. Ustedes no creyeron y miren cómo terminaron. Y luego en este otro pasaje también vemos, ¿verdad?, a Saúl y a sus hijos. Bueno, más que nada a Saúl, pues, ¿verdad?, que fue el que responsable. O sea, él podía terminar de una manera muy diferente, tal vez. Como les digo, posiblemente Dios ya tenía en su mente que David iba a ser el que iba a reinar, pero Saúl podía haber tenido algún otro tipo de bendición. Pero él, por ese corazón que no se quiso arrepentir, tal vez, no sé qué pasó, pero miren dónde termina Saúl. Entonces, estos lugares, hermanos, cuando uno los visita, realmente, como les dije al principio, siempre hay algo que nosotros, pues, aprendemos, o sea, algo más cuando uno está en esos lugares, y de alguna manera es una forma de reflexionar nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Realmente estoy haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios?
o no estoy haciendo las cosas bien. Por último, hermanos, quiero llevarlos a otro pasaje de otro lugar a donde siempre, ese sí lo visitamos siempre, y es en el pasaje es en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y tiene que ver, hermanos, cuando los discípulos están en las aguas del mar de Galilea. En el verso 35 de Marcos capítulo 4, dice ahí la palabra: en aquel día, dice, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces le temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, que yo estaba compartiendo el otro día también con el grupo que tenemos aquí. Fíjense, hermanos, cuando ellos están en el barco y el barco se está hundiendo, porque dicen que en el mar de Galilea podemos decir que es como un lago, pues, ¿verdad? Pero le llaman mar, pero sí ese es grande. Y se dice que casi siempre está tranquilo, ¿sabe? Esta vez nosotros, la hermana Caridad, ¿se acuerda de esto? Estaba tranquilito, ¿verdad? Pero dicen que de momento cambia la situación y empieza a las olas a elevarse y bueno, empiezan algo tremendo. Entonces, dice la palabra, ¿verdad?, que ellos estaban ahí y de momento se levantan las olas y ellos piensan, ¿verdad?, que se va a hundir el barco. Pero la pregunta, hermanos, que surge aquí es, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dormido, ¿verdad? Estaba dormido. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús estaba dormido? Porque, hermanos, el Señor Jesús no le espanta ese tipo de situaciones. Al Señor Jesús, hermanos, eso no hay ningún problema con eso, porque cuando dice que a Él lo despierta, ¿verdad?, y le dicen, no tienes cuidado de nosotros, no te preocupa lo que nos está pasando. Hemos dicho muchas veces eso, ¿verdad?, que esa pregunta muchas veces nosotros nos las hacemos cuando tenemos un problema. Cuando hay alguna situación difícil, Señor, ¿no te importa? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Señor, ¿no te importa mi familia? Señor, ¿no te importan mis problemas? ¿No te importa mi salud? Señor, ¿no te importa lo que me está pasando a mí? Y claro que a Jesús le importa. Pero ¿sabe qué? Eso no le quita el sueño a Jesús, porque solamente con una palabra, con un ademán, Él puede calmar eso. Sencillamente Él se levantó, dice que levantó la mano y sencillamente el mar se apaciguó. Y entonces ahí le reprende también a ellos, no, ¿por qué no tuvieron fe? Hermanos, esto es una lección muy grande para nosotros, porque muchas veces nosotros, hermanos, se nos quita el sueño, se nos va el sueño por cosas que realmente si nosotros nomás se las diéramos al Señor Jesús, ahí se acaba todo, fíjense. O sea, piense usted en los problemas tal vez que tiene, en las situaciones que tiene en su vida. Hermanos, para el Señor Jesús eso no es ningún problema. O sea, sencillamente confiemos en Él. Si cualquier cosa, hermanos, que nosotros podamos tener, sencillamente se la confiamos a Él. Dice que cuando Él se levanta y reprende los vientos, todo se calma inmediatamente. Y todos dicen, ¿quién es este? Que aún el viento, aún el mar le obedece. Pues es Dios, hermano, es sencillamente Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que hemos hablado de ese pasaje donde Moisés, ¿verdad?, como que está un poco dudoso de cómo Dios va a hacerle para darles carne, ¿verdad?, en el desierto? Y Dios le tiene que decir, ¿acaso el brazo de Jehová se ha cortado? Y hermanos, en esta noche tenemos que recordar eso. ¿Acaso el brazo de Jehová se ha cortado y no va a resolver tu problema?
¿Acaso para Dios hay algo imposible? No hay nada imposible para Dios, hermano. Pero muchas veces nosotros, ¿cuántas veces, verdad? No dormimos, ahí estamos desvelados, ¿verdad? En la noche y no duermes porque tienes un problema. No duermes, o sea, eso te quita el sueño. Pero recuerda eso, hermano. Recuerda siempre cuando estés en eso, ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba dormido. Ahora, ¿por qué no? Porque no le interesa lo que está pasando. No, sencillamente porque Él lo puede resolver. Pero, hermanos, hay otro pasaje a donde ahora sí el Señor Jesús está despierto. Fíjense, donde el Señor Jesús tiene una insomnia, o sea, no se puede dormir. Capítulo 26 de Mateo, el verso 36, dice lo siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, el Señor Jesús estaba despierto ahí y dice a sus discípulos: ¿sabes qué? No se duerman, velad conmigo. Y en verso 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, o sea que vino otra vez y los halló otra vez durmiendo. Dice, aunque no dice aquí, pero se supone, ¿verdad? Dice, vino otra vez a sus discípulos y les dijo: dormid ya, o sea que duérmanse y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Fíjense, en el mar de Galilea, hermanos, los discípulos están espantados, están todo, el Señor está dormido. Aquí, hermanos, en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús está angustiado, está despierto, no se puede dormir, y los discípulos están dormidos. Ahora, yo quiero que vea la diferencia. ¿Qué es lo que al Señor Jesús le quita el sueño? Otra vez, ¿por qué está dormido en el mar de Galilea? Porque Él sencillamente sabe que esas son cosas que se resuelven solamente con una palabra. Pero en el Getsemaní, hermanos, Él está despierto. O sea que lo que Él mantiene despierto a Jesús es algo mucho más grande. O sea que ahí se estaban, pues por decir así, jugando el destino de la humanidad. Y en ese momento, hermanos, Él necesitaba que sus discípulos, ¿verdad?, también estuvieran despiertos con Él, pero ellos están dormidos. Entonces, hermano, para terminar solamente quiero decirte esto. La próxima vez que tú no puedas dormir, pregúntate dónde estás. ¿Estás en las aguas del mar de Galilea o estás en el Getsemaní? Tu insomnio tiene que ver con una carne débil o con un espíritu despierto. ¿Sí entienden, hermanos? Amén. Otra vez, la próxima vez que no puedas dormir, pregúntate esto: ¿dónde estoy? ¿Estoy en el mar de Galilea? Lo único que tienes que hacer es darle tu carga a Jesús. Y hermanos, Él se va a encargar de eso. Pero por otro lado, si es que estás en el Getsemaní, ahí sí vale la pena que estés despierto. O sea que es la única razón por la cual nosotros deberíamos estar despiertos. Hermanos, cuando se trate de almas o cuando se trate de algo que está en juego, el destino eterno de alguien, tal vez tengas algún familiar, algún amigo que tal vez, un familiar, qué sé yo, que no es salvo, y eso te quita el sueño. Está bien eso, porque al Señor Jesús también le quitó el sueño eso. Pero hermanos, muchas veces nosotros somos así, hermanos. Yo soy así muchas veces.
Sencillamente cuando deberíamos estar despiertos, estamos bien dormidos. Y cuando deberíamos estar dormidos, ¿verdad? Porque sencillamente le damos eso al Señor Jesús. A veces, hermanos, estamos despiertos, angustiados, gritando, llorando y haciendo tantas cosas, cuando lo único que tenemos que hacer, Señor, encárgate de eso, y el Señor lo hace. Hermanos, el Señor en esta noche, hermano, quiere que nosotros... Hay 3 pasajes, ¿verdad?, que yo leí, que tal vez diferentes, ¿verdad?, pero que nos llevan, ¿verdad?, a verdades que son similares. El Señor quiere, hermanos, que nosotros creamos, que no seamos malagradecidos con Él, que nosotros podamos valorar lo que nos ha dado, que nosotros, hermanos, ¿verdad?, tomemos el ejemplo de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl, verdad? Porque por alguna razón él no valoró lo que tenía, que tal vez no era merecedor, pero de alguna manera Dios lo puso ahí. Y en tercer lugar, en este pasaje, que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos confiar en Él. Y hermanos, si hay razón por la que estemos despiertos, sea, hermanos, por las almas, o sea por las cosas eternas. Por eso la Biblia dice, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás, dice, va a ser añadido. O sea que eso no tiene que quitarte el sueño. O sea, sencillamente busca el reino de Dios, busquemos el reino de Dios, hermanos, y lo demás va a ser añadido. Cuando menos sientes, ahí va a estar eso, porque eso no hay problema para el Señor Jesús. Ahora yo sé que a veces hay peticiones que tal vez no las ves, que el Señor te las responde, pero en su momento Dios te la va a dar. Pero son cosas, hermanos, que no valen la pena que tú te desveles. Hemos escuchado a veces, tal vez te ha pasado, ¿verdad? Es que no puede dormir, estaba pensando en este problema y en este. Y hermanos, ahí está, ¿verdad? Le dicen los discípulos, ¿no tienes cuidado? Y estamos ahí con eso, Señor, pero es que mira a mi hijo, mira. Yo sé que como humanos, ¿verdad?, nosotros nos preocupamos, pero si nosotros pensáramos más profundamente, el Señor Jesús, ahí está. Sencillamente, ¿sabes qué? Te quiero dar esto, Señor. Y el Señor dice, claro, yo me hago cargo de Él. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Tú quieres pasar al altar, hermano, y decirle al Señor, ayúdame, Padre, para que yo pueda, Señor, Dios mío, hacer las cosas de la mejor manera posible, Señor. Y yo pueda agradarte siempre en todo, Señor. Gracias, Padre, en esta noche, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias por esos lugares, Señor, allá en Israel que nos enseñan tantas cosas, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos, Señor, mantenernos en ti. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a seguir creyendo, Señor, a no ser un pueblo, Señor, no creyente. Ayúdanos a creer en ti. Que no vayamos, Señor, a ser reprendidos por ti, por nuestra incredulidad, Señor, por nuestra inconsistencia. Ayúdanos, Padre bendito. Tú nos has dado tantas cosas. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a tomar este ejemplo de Saúl, Señor, que tú lo engrandeciste tanto, Señor, pero Dios mío, él perdió la bendición. Y la manera, Señor, tan triste en que ellos terminaron, Señor. Dios mío. Y Señor, ayúdanos, Padre Celestial, para que cuando, Dios mío, tengamos un insomnio, Señor, podamos preguntarnos, ¿a dónde estamos, Señor? ¿Estamos en las aguas del río, del mar, Señor, de Galilea, o estamos en el Getsemaní? Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Tú eres bueno y fiel. Yo te pido que bendigas a mis hermanos en esta noche, Señor. Dios mío, tienen alguna necesidad de ellos, Señor, profunda en sus corazones, en sus vidas. Ayúdales, Señor, para que puedan ellos, Dios mío, ponerla en tus manos, Señor. Ponerla en tus manos, Señor. Y Dios mío, tú te vas a encargar. De alguna manera tú vas a obrar, Señor, y vamos a salir adelante en tu nombre. Señor, ayúdanos, Padre, como iglesia, Señor. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a depender, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Oh, Dios mío, gracias por todas las cosas que tú has hecho con nuestra congregación. Gracias, Señor. Dios mío, Señor, ayúdanos para que podamos ser agradecidos siempre. Mira, Señor, tantos hermanos, Señor,
que no asisten, Señor, a las reuniones que debían de asistir. Obra poderosamente, Señor. Obra en sus corazones, Padre. Obra en sus corazones, Señor, y ayúdanos a nosotros para seguir adelante, para seguir firmes, Señor, en tu camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu amor. Todo lo que has hecho en mí. Gracias, Señor. Oh, sí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Eres esperanza, Jesús, 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 Jesús. A ti daré toda gloria, solo a ti daré oración. Brilla en mí, como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres esperanza, Jesús, 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 Jesús. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Padre. Contigo, Señor, lo tenemos todo, Padre. Contigo, Dios mío, estamos completos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Toda gloria. Daré adoración. Aleluya. Brilla en mí. Sí, Señor, tu luz brilla en mí. Luz brilla. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, en esta noche, Señor, te damos gracias por todo, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Ahora salir de este lugar, llévanos con bien. Guárdanos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Y que, Dios mío, podamos, Señor, hacer lo mejor para la gloria de tu santo nombre, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Aleluya.